Bienvenidos a la Cátedra Joseph K. Kaysen 2020 del Instituto Fe y Libertad. La misión del Instituto Fe y Libertad es impulsar el florecimiento humano promoviendo la libertad individual y los principios judio-cristianos. El Instituto Fe y Libertad se fundó en el 2014. Nos tomó todo un año obtener la personalidad jurídica y empezamos a laborar en el 2015. Desde un principio sentimos que en nuestra labor teníamos la ayuda desde el cielo del profesor Joseph K. Kaysen. El profesor Joseph K. Kaysen vino a Guatemala a trabajar con la Orden Salesiana y luego dio clases de economía en la Universidad Francisco Marroquín. Para muchos de nosotros fue una gran inspiración, no solo en cuanto a su amor y pasión por la economía, sino también por su tremenda piedad y su calidad de católico ejemplar. Entonces, en el 2017, a instancias de la Junta Directiva, instituimos la Cátedra Joseph K. Kaysen. El fin es honrar la memoria de este profesor a quien tanto queremos, con unas conferencias que sean muy vinculadas a la misión del Instituto Fe y Libertad. Estamos convencidísimos que Joe, como le decíamos cariñosamente, estaría muy contento con la labor que ha desarrollado el Instituto Fe y Libertad a lo largo de estos años. Creo que le daría muchísimo gusto ver que estamos realizando seminarios de civilización y perspectiva, donde discutimos libros de gran interés. También le daría muchísimo gusto la publicación de la revista Fe y Libertad, que se publica 2 veces al año. Creo que también le daría muchísimo gusto ver que tenemos un blog muy activo, tanto un blog institucional como un blog Tierra Fértil, que brinda oportunidades a jóvenes que pueden escribir diversos temas. Estamos propiciando una discusión, un debate entre personas de fe y personas que aman la libertad de mercado. Y creo que lo que más le daría gusto a Joe es que hemos logrado llevar el mensaje del Instituto Fe y Libertad a pastores evangélicos y a sacerdotes que han disfrutado de documentales como Poverty Cure, han leído libros como Economía para Sacerdotes y que han logrado enriquecer su conocimiento de cómo funcionan los mercados para poder atender mejor a sus feligreses. Así que con esta cátedra de Joseph K. Kaysen lo que pretendemos es rendir homenaje a este profesor, recordarlo y luego, por supuesto, dar un espacio a personas que pueden transmitir de una forma muy efectiva el mensaje de la misión del Instituto Fe y Libertad. Muy buenas noches. Agradezco la oportunidad que me brinda el Instituto Fe y Libertad y me siento muy honrado de poder hacer el elogio del Dr. Joseph K. Kaysen para inaugurar la cátedra que lleva su nombre. El domingo 3 de abril de 1911 falleció en la ciudad de Quetzaltenango a sus 86 años el Dr. Joseph Edward K. Kaysen McNally. Joe, como le gustaba cariñosamente que le llamáramos, nació en Brooklyn, Nueva York, el 14 de enero de 1925. Hijo único, nunca ocultó sus raíces irlandesas y su catolicismo fervoroso provenientes de la familia de su madre. Estudió desde muy pequeño con los salesianos y terminó con ellos sus estudios de secundaria y pregrado universitario. Dejó de estudiar entonces porque se metió a las reservas, al servicio militar, en esa época que existía la guerra de Corea. Lo hizo estudiando en la escuela para oficiales por los estudios anteriores que él ya poseía y se especializó en artillería. La última etapa de su vida la vivió en Quetzaltenango, en la comunidad con los salesianos, pues él era hermano lego de esa comunidad. Practicaba sus votos con mucha lealtad. En cuanto al de pobreza, tengo muy presente
el hecho que a veces no llevaba ni para la camioneta. Me decía que eso no le importaba, que si hubiera una forma más barata de viajar, la usaría. Se sentía orgulloso de haber sido parte del ejército americano y llegó a ser teniente coronel en la artillería. Participó en la Guerra de Corea, como había mencionado. Siempre realzaba la disciplina, valores y principios que los militares deben practicar y vivir, no solo mientras portan el uniforme, sino durante el resto de sus vidas como civiles. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Columbia. Luego sacó su doctorado en Economía en la Universidad de Nueva York. Tuvo la gran oportunidad de estudiar en un seminario del famoso Ludwig von Mises, el más destacado economista de la Escuela Austríaca de Economía. Posiblemente Joe era el último alumno de Mises que aún estaba vivo y activo en Latinoamérica. Cuando comenzó la Universidad Francisco Marroquín en 1971, Joe vivía con los salesianos en El Salvador. El padre Ángel Roncero, que lo conocía muy bien y también conocía el pensamiento del principal fundador de la universidad, doctor Manuel Ayau, lo invitó a la Universidad Marroquín para que tuviera una entrevista con el doctor Ayau. El doctor Ayau, un poco escéptico, le dijo y le advirtió de entradita que él no quería nadie que enseñara keynesianismo, ni mucho menos mainstream economics, a lo que Joe de pronto se le iluminó la cara y con una sonrisa de oreja a oreja le dijo: pues yo lo que quiero enseñar es economía austríaca. Y en ese mismo instante quedó contratado. Luego llegó a ser fiduciario y en 1989, después de muchos años de estar dando clases y sirviendo a la universidad, recibió un doctorado honoris causa en ciencias sociales. Siguió dando clases hasta que se enfermó debido a un derrame cerebral en octubre del 2010. Yo era una persona alegre, virtuosa, que gustaba hacer bromas. Él disfrutaba mucho enseñando, se apasionaba con sus clases y sus alumnos. Era respetuoso siempre al hablar y muy duro en sus comentarios con las ideas que consideraba empobrecedoras. Defendió siempre la libertad que consideraba fundamental para que las personas pudieran realizarse moralmente en todos los aspectos de su vida. Rechazó tajantemente el intervencionismo estatal. Consideraba que una sociedad de personas libres y responsables debe partir de un sistema ético basado en la libertad, en la vida y la propiedad, en una moneda sana, una economía libre y un verdadero Estado de Derecho. Sin estos aspectos no puede funcionar el mercado ni generarse riqueza para todos. Como defensor de la banca libre y muchas veces del oro como moneda, decía que había que cerrar el Banco Central. Él criticaba mucho la inflación. La consideraba uno de los peores males de nuestros tiempos. Con su característico acento americano que nunca perdió y sus adoptados chapinismos, le llamaba como la goma después del chonguengue. Bromeaba diciendo que se apuntaría para llegar con su cañón, por ser experto en parábolas de la trayectoria de las balas, a modo de destruir físicamente el edificio y dejar una lección al mundo entero para que no volvamos a crear una institución que tanto daño ha hecho a nuestra moneda y especialmente a los más pobres. Asistía todos los años a la reunión anual de la API, Asociación de Enseñanza Privada Empresarial, en la que participaba dando alguna conferencia, además de apoyar a los jóvenes académicos a preparar sus trabajos y presentaciones. Siempre sin fallar, al final de la sesión general de cierre, se levantaba y felicitaba a los organizadores, pero inmediatamente sugería que se hiciera una reunión en Guatemala. En el año 2007 recibió el premio al servicio Kent Aronoff, que honra y reconoce a un miembro de la API que durante un periodo de tiempo sostenido y continuo se ha entregado desinteresadamente al crecimiento y la perpetuación de esta organización. En 2008, Joe vio con gran satisfacción la realización de la primera reunión de la API en Guatemala. Joe era
experto en la doctrina social de la Iglesia. Dio cursos sobre este tema, pero además dejó muchos trabajos en los que explicaba cómo la economía de la escuela austríaca era perfectamente compatible de la doctrina social de la Iglesia, sin que necesariamente una y otra derivan de sí mismas. Sus cursos de economía versaban desde los principios fundamentales de mercado hasta los más complejos de economía gerencial, donde usaba métodos econométricos para realizar pronósticos activos de demanda. Estaba orgulloso de haber recibido su educación en este tema con el profesor Joel Dean de la Universidad de Columbia, cuyo texto utilizaba. Nadie olvidará la explicación de la tasa de sustitución, marginalidad y utilidad decreciente cuando explicaba cómo las personas tenían que escoger si entre comerse un pedazo más de pizza o tomarse una cerveza adicional, siempre y cuando con un presupuesto totalmente limitado. Sus alumnos, profesores y quienes le conocimos de cerca le queríamos y admirábamos mucho. Siempre sencillo y muy humilde. Recuerdo que si no había que comer, no comía y no se quejaba. Teníamos tertulias interminables sobre muchos temas relacionados con cómo mejorar el nivel de vida de la población, tanto desde el punto de vista económico, pero también relacionados con la doctrina social de la Iglesia y el punto de vista espiritual. Joe fue una persona buena, santa, brillante y un gran héroe de la libertad. Un ejemplo de vida. Se preocupaba personalmente de sus amigos y alumnos para que estuviéramos alegres, viviendo una vida íntegra y virtuosa, de acuerdo con nuestros principios y defendiendo nuestras ideas con valentía. Hizo mucho por nuestra querida Guatemala, mucho más de lo que nos imaginamos, pues ha dejado una gran cantidad de personas con más entendimiento sobre cómo hacer a este país más próspero y mucho mejor. Muchas gracias. Agradezco al Instituto Fe y Libertad y a su junta directiva la invitación a pronunciar esta cátedra que lleva el nombre de Joseph K. Kaizen, de grata y agradecida memoria. La intervención originalmente sería presencial, pero el COVID-19 nos ha obligado a posponerla en relación con la fecha original y a recurrir a este medio de comunicación para su transmisión. Conocí a Joe, pero nunca lo traté. Intercambié alguna palabra con él. La que me viene a la mente tuvo lugar en el teologado salesiano en tiempos en que este instituto de estudios estaba asociado a la Universidad Francisco Marroquín. Eso sería entre 1989 y 1991. Él y yo dábamos clases y en uno de esos cruces de pasillo me detuvo para preguntarme sobre la traducción del Padre Nuestro al español que se empleaba en la misa. Le inquietaba que en la traducción litúrgica las dos últimas cláusulas o peticiones estuvieran unidos por la conjunción y en vez de la adversativa más. En efecto, la traducción litúrgica dice: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Joe tomaba como referencia la versión en latín que dice: et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. En efecto, mientras la conjunción y en español es copulativa, la conjunción sed en latín es adversativa. Es decir, la segunda frase no era simplemente una nueva petición, sino que expresaba en positivo lo que la primera decía en negativo. El latín, por supuesto, refleja el original griego que dice «Kaime eisenenkes gemas eispeirasmon, ala rysai gemas apotuponeru». En efecto, Joe
tenía razón. Las dos últimas peticiones del Padre Nuestro son dos versos en paralelismo adversativo típico de la poesía hebrea. El primer hemistiquio pide al Padre que no nos someta a la prueba como permitió a Satanás poner a prueba a Job, sino que más bien nos libre de caer en manos del maligno. La anécdota refleja la sensibilidad espiritual de Job y su capacidad de fijarse en el detalle, no solo en las cosas relacionadas con la economía, sino también con la espiritualidad. Seguramente él diría que primero está la espiritualidad y luego la economía. Sirva este breve relato como un homenaje a Joe K. Kaysen y a su memoria al inicio de esta lección amparada por su nombre. Y sirva también esta anécdota para indicar que el tono y contenido más teológico de esta conferencia no son para nada ajenos a las preocupaciones del doctor K. Kaysen, a quien no solo le preocupaba la economía, sino sobre todo la espiritualidad y la fe. Voy a hablar de la Iglesia y su misión en una sociedad libre. Pero primero es necesario esclarecer qué quiero decir con la expresión sociedad libre. Entiendo por tal una sociedad en la que las personas que la constituyen pueden hacer opciones de vida que surgen de sus convicciones personales y no de coacciones externas. La sociedad libre está constituida por personas libres. Las convicciones de las personas libres no necesariamente deben ser elaboraciones personales. Las convicciones pueden ser recibidas desde la tradición y la cultura y acogidas sin cuestionamiento porque dan sentido y orientación a la propia vida. Todos vivimos desde un cúmulo de convicciones heredadas en las que nos instalamos cómodamente sin mayor cuestionamiento. Heredar convicciones no merma nuestra libertad, pero una sociedad libre será aquella en la que sea posible a cualquier persona cuestionar las convicciones heredadas o proponer nuevos desarrollos a los conocimientos adquiridos y elaborados. La libertad personal, por supuesto, no se confina al ámbito de las convicciones y conocimientos. La libertad tiene que ver con la acción, con la conducta. La persona será libre en la medida en que pueda actuar y conducir su vida desde sus convicciones y conocimientos. Y la libertad será tanto más plena cuanto esas convicciones y conocimientos estén fundamentados en la verdad, en lo que es recto y bueno, e incluso en lo que es bello. Aunque la ideología individualista toma como criterio límite de la conducta personal no causar daño a los demás, en realidad, como veremos, la verdadera libertad tiene como criterio la verdad y el bien. Una sociedad libre requiere que las acciones de las personas que las constituyen sean constructivas. Pero para que eso sea posible se requieren dos condiciones: ordenamiento legal justo de la sociedad y criterios éticos que permitan conocer lo que es justo y recto, tanto para juzgar el ordenamiento legal como para juzgar la conducta personal. Para que ese ejercicio de la libertad en el ámbito del pensamiento y de las convicciones y en el ámbito de la acción sea posible, se requiere un ordenamiento de las relaciones interpersonales e intergrupales
mediante leyes positivas y costumbres sociales, ordenamiento que permita el florecimiento personal de los individuos y de las organizaciones que ellos formen. Las leyes positivas crean marcos de referencia y las costumbres crean formas no escritas de convivencia. Para que las leyes y las costumbres cumplan esta función, no pueden ser arbitrarias ni fundarse en doctrinas diseñadas desde intereses sectoriales, sino que deben surgir de un fundamento ético objetivo y que a la vez goce de la aceptación de las personas que forman la sociedad. La sociedad libre, por supuesto, debe tener instituciones de autoridad. La autoridad, en sus múltiples facetas y formas, elabora las leyes, protege las costumbres, hace cumplir las leyes, facilita los servicios que las personas por sí solas o asociadas no pueden darse y sancionan a quienes infringen el ordenamiento de convivencia estructurado por las leyes y las costumbres. Desde mi perspectiva, la dificultad actual mayor para alcanzar una sociedad libre consiste en lograr la acogida universal del fundamento ético objetivo del que surjan las leyes, en el que se inspiren las costumbres y que guíe la conducta personal, de modo que sea posible la convivencia social en la que florezcan las personas libres. En la historia social de Occidente, hasta la Ilustración, ese fundamento lo daba el cristianismo, tanto en su capacidad de dar sentido de vida a través de su relato de salvación y de comunicarla por el sistema sacramental, como en su capacidad de ofrecer un código ético que privilegiaba la dignidad de la persona en la sociedad. Pero a partir de la Ilustración y el surgimiento de la razón científica como criterio de verdad, se mermó la credibilidad del relato cristiano de salvación y se desvaneció el concepto de naturaleza que daba fundamento al consenso ético que había dado cohesión a la sociedad hasta entonces. Por eso, en mi perspectiva, la misión de la Iglesia en una sociedad libre es proponer en las nuevas condiciones de credibilidad su relato de salvación que da sentido de vida a las personas y desde las personas a la sociedad, y proponer desde una renovada concepción de la naturaleza humana el fundamento objetivo de la ética del quehacer humano, en la esperanza de que su credibilidad genere convicción en más y más personas. Las condiciones son gravemente adversas, pero eso solo debe considerarse un reto a la creatividad pastoral. Pero, ¿desde qué presupuestos pretende la Iglesia ejercer esta misión? Es tiempo, pues, de abordar la otra cuestión. ¿Qué es la Iglesia? ¿Cuál es su misión? Normalmente la palabra iglesia se utiliza para referirse al clero. Cuando se lee en un periódico que la Iglesia dijo o la Iglesia hizo, el autor o los lectores seguramente piensan en obispos y sacerdotes. A veces, cuando me preguntan sobre asuntos opinables y el entrevistador introduce su pregunta con una frase al estilo de ¿qué piensa la Iglesia sobre tal o cual asunto?, yo suelo responder, mire, la Iglesia es mucha gente, le diré lo que pienso yo, en un asunto opinable. En sentido estrictamente teológico, según la eclesiología católica, la Iglesia es el conjunto de personas creyentes en Cristo y su Evangelio que han recibido por lo menos el bautismo y que deben esforzarse por vivir en santidad y alcanzar así la vida con Dios desde ahora y para siempre en unión con los otros creyentes.
Los requisitos básicos para pertenecer a la iglesia son la fe, al menos prometida, como en los infantes, y el sacramento del bautismo, que después debe complementarse con los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía. Por lo tanto, cuando al periodista que me pregunta lo que dice la iglesia sobre algún asunto opinable y yo le contesto que la iglesia son mucha gente, estoy pensando en la cantidad de personas bautizadas que podrán tener una opinión semejante, diferente o contraria a la mía sobre el asunto opinable que me preguntan. Porque una cosa es la enseñanza de la iglesia en materia de doctrina de fe y moral, enseñanza que debería ser común a todos, pero que en estos tiempos resulta un guirigay preocupante. Y otra cosa es la opinión sobre asuntos temporales en las que los criterios de fe y moral simplemente demarcan un campo de juego en el que las opiniones válidas sobre asuntos opinables pueden ser muy variadas. La Constitución Lumen Gentium, en el número 1, esta Constitución del Concilio Vaticano II, define la misión de la Iglesia como la de llevar a cabo la unión de los hombres con Dios y desde allí lograr la unión de los hombres entre sí. Naturalmente, semejante afirmación tiene sus raíces en sentencias de Jesús que hablan cómo Él y el Padre habitarán en el corazón de los creyentes y cómo su misión es lograr que todos sean uno. Dentro de la Iglesia se distinguen claramente al menos dos categorías de miembros, cada una de las cuales desarrolla, según su peculiar identidad, esta misión de la Iglesia. Los miembros más numerosos de la Iglesia son los laicos. Debo indicar que la palabra laico, en la jerga teológica católica, significa algo muy distinto de lo que significa en el lenguaje común. En el lenguaje común, laica es la persona o la institución que se desenvuelve al margen de toda adscripción religiosa o eclesial. Laico significa, en ese contexto, que quien así se designa prescinde de toda referencia religiosa o eclesial en su identidad, en su obra o en su función. En cambio, en la teología católica, laico es el miembro de la Iglesia, por lo tanto, el creyente bautizado, que vive su identidad cristiana y eclesial en medio de las realidades de este mundo, tales como la familia, el mundo laboral, la sociedad en sus múltiples dimensiones. Laico es el creyente que se esfuerza por vivir su identidad de discípulo de Jesús y miembro de la Iglesia, actuando en su familia, en su trabajo, en su comunidad. Allí desarrollará su misión de iglesia, de la que hablaremos más adelante. La otra categoría de miembros de la iglesia recibe el nombre colectivo de jerarquía. También esta palabra se utiliza en la teología católica en un sentido diferente al que tiene en el ámbito administrativo o en el ámbito de las Fuerzas Armadas. En este contexto, Fuerzas Armadas, ámbito administrativo, la palabra jerarquía hace referencia a la estructura de subordinación de los diversos grados de autoridad en el ejercicio del poder. La jerarquía define quién es superior y quién subalterno en una organización. En la Iglesia, la palabra se utiliza en su sentido más estrictamente etimológico. Jerarquía, del griego hierá, arge,
es decir, principio u origen sagrado, define la estructura apostólica de la Iglesia. La Iglesia Católica funda su autenticidad en la articulación de su estructura episcopal, en la sucesión apostólica. Cada obispo funda su autenticidad y legitimidad porque ha sido ordenado por al menos 3 obispos auténticos y legítimos. Y para el ejercicio del ministerio episcopal se mantiene en comunión con los demás obispos, especialmente el de Roma, que es quien preside el conjunto de los obispos. De modo que cada obispo tiene detrás de sí una concatenación de obispos cuyo linaje, por llamarlo de algún modo, se remonta a los apóstoles. Esta configuración surgió de la obra de Jesús, que creó una estructura de 12 discípulos como enviados y sucesores suyos, a imitación de los 12 hijos de Jacob, que eran los fundamentos del pueblo de Israel. Y de la configuración que fue adquiriendo la estructura de legitimidad que garantizaba la autenticidad de la doctrina en los siglos sucesivos. La estructura jerárquica de la Iglesia ya tiene su forma actual para mediados del siglo II, hacia el año 150. Según el Nuevo Testamento, los apóstoles son fundamento de la Iglesia. Los obispos, después de los apóstoles, fueron constituidos y ordenados en el cargo a partir de los apóstoles, con la misión de custodiar y predicar la verdad de la fe, celebrar legítimamente el culto y los sacramentos, fomentar la santidad y vida recta de los fieles y custodiar la institucionalidad de la Iglesia. La jerarquía católica está constituida por los obispos y presbíteros, que son colaboradores subalternos de los obispos, legítimamente ordenados, quienes derivan su autenticidad de su pertenencia a la sucesión episcopal. Tanto los laicos como la jerarquía llevan a cabo la misión de la Iglesia, cada uno según su vocación y naturaleza. Pero tanto unos como otros son Iglesia y tienen una misión. Paso en silencio la misión de otro sector de la Iglesia, la de los consagrados, tanto hombres como mujeres, que se consagran a Dios con los votos de castidad, pobreza y obediencia. Para el desarrollo de nuestro tema basta con señalar las 2 categorías de creyentes mencionadas, laicos y jerarquía. Dije más arriba que la Iglesia define de manera muy genérica su misión diciendo que tiene el propósito de unir a las personas con Dios y desde Dios unir a los hombres entre sí. Pero, ¿quién le pidió que hiciera eso? ¿Quién necesita eso? ¿Responde ese propósito a alguna necesidad sentida por las personas? La Iglesia, desde luego, no se ha inventado esta misión, sino que la ha recibido de su fundador. La Iglesia quiere continuar la misión de Cristo, a quien llamamos también el Salvador. Pero, ¿es esa misión de la Iglesia una oferta de salvación? ¿Salvación de qué? O para utilizar un lenguaje propio de la economía, ¿ofrece la Iglesia un producto que alguien necesita? Frente al secularismo europeo o la proliferación y trivialización de lo religioso en nuestro contexto guatemalteco, me he tenido que hacer la pregunta acerca de si estamos ofreciendo el producto que corresponde a nuestra misión o si quizá nos habremos cambiado de negocio para ofrecer, sin éxito, un producto que nadie necesita y por eso la clientela nos ha desertado. En una sociedad libre, donde la opción religiosa personal no está condicionada por presiones políticas o fiscales o sociales, la Iglesia debe competir en el mundo de las ideas, de las propuestas religiosas, a fin de ofrecer un producto que tenga demanda. Pero debe ser fiel a 2 referencias. En primer lugar, a la misión recibida de su fundador y en segundo lugar,
a las necesidades reales de aquellos a quienes lleva su mensaje y ofrece su salvación. Jesucristo y su Evangelio responden a dos problemas o cuestionamientos que todo ser humano pensante de todos los tiempos y lugares debe confrontar en algún momento. Uno es el problema básico que plantea el hecho de la muerte. Nacemos para morir. ¿Qué sentido entonces tiene vivir? Sobre todo, ¿qué sentido tiene esforzarse por actuar rectamente, por obrar de manera constructiva, si quien así actúa morirá igual que el delincuente y malhechor? ¿Qué sentido tiene la convivencia social en libertad si la vida de cada persona carece de sentido? La pregunta carece de respuesta desde el criterio de verdad de la razón científica, que es el que gran parte de quienes comparten la cultura contemporánea toman como criterio de verdad. Por eso nuestra cultura escamotea el problema, ya sea evitando plantearlo o rehusando una respuesta con un estoicismo desgarrador. La obra salvífica de Jesús consistió precisamente en su victoria personal sobre su propia muerte. En cierto modo, Jesús primero se salvó a sí mismo, inaugurando una forma de vida humana más allá de la muerte. Este es el relato básico del anuncio cristiano, cuya credibilidad, naturalmente, debe ser razonablemente demostrada, tarea que desborda el propósito de esta conferencia. La continuación del relato cristiano es que Dios o Jesús han establecido los medios para que esa victoria personal de Jesús sobre su muerte por su resurrección pueda ser compartida con otros, con los creyentes. Tales medios son la fe y los sacramentos de la Iglesia, que procuran la unión personal de los creyentes con Cristo y en Cristo para apropiarse y beneficiarse de su victoria sobre la muerte. La Iglesia fundamenta la credibilidad y validez de esta oferta en la sucesión apostólica de su jerarquía, por la que se transmite también, gracias al Espíritu, el poder regenerador divino. La sucesión apostólica, que es el contenido de la legitimidad de la jerarquía, es el vínculo entre el presente y Jesucristo. De otro modo, sin un vínculo de legitimación entre el presente y Jesús, el relato salvífico de la Iglesia puede ser un cuento bien intencionado, pues ¿quién o qué garantiza la actualización real del acto salvífico de Jesús en favor de una persona hoy? Es tarea de la Iglesia, principalmente de la jerarquía, pero también de los laicos, provocar que nos volvamos a plantear la pregunta sobre el sentido de la vida frente a la muerte y ofrecer el relato de salvación cristiano como única respuesta razonable, aunque no se ajuste a las condiciones de veracidad de la razón científica, pues esos criterios no hacen sino recortar la realidad a la medida de su método, dejando fuera todo un espectro de realidad inasible por el método. El segundo gran problema que confronta el hombre libre en cualquier tiempo y lugar es que no siempre elige bien, no hace uso adecuado de su libertad, toma decisiones equivocadas o peor aún, toma decisiones destructivas para sí mismo, para su familia y para su prójimo en general. Es decir, los hombres y mujeres libres nos vemos tarde o temprano implicados en hacer cosas equivocadas o destructivas en mayor o menor grado y de muy diversas maneras. Quien tiene la fortuna de darse cuenta de que se ha visto implicado en el mal, se hace dos preguntas. ¿Cuál es entonces el criterio y la norma para actuar de manera constructiva?
¿Y cómo puedo saber qué acciones construyen en vez de destruir para guiar mi libertad según esos criterios? Y la segunda pregunta es esta: una vez que me he descubierto implicado en el mal, ¿he perdido el derecho a vivir o tengo oportunidad de comenzar de nuevo? ¿Quién me rehabilita? ¿Quién y cómo me permite comenzar de nuevo? ¿Es eso posible? Para esta segunda pregunta, el relato de salvación cristiano tiene esta respuesta. Al origen de todo hay un Dios que es amor, que nos ha creado y que no quiere que ninguna de sus criaturas, y menos todavía una persona, perezca, se frustre, se arruine. Por lo tanto, Dios ofrece su perdón a todos gratuitamente. Pero para recibir ese perdón ofrecido de antemano, hay que capacitarse. Esta capacitación consiste en el arrepentimiento del mal que ha hecho y en la vinculación a Jesús por la fe y los sacramentos. El relato de salvación cristiano también devuelve el valor de la vida y la esperanza desde el perdón y el amor de Dios. Naturalmente, la experiencia de vernos implicados en acciones destructivas plantea la pregunta de ¿cuáles son entonces las acciones que nos construyen como personas, como humanos, como sociedad? Una concepción de la libertad como poder para actuar desde la arbitrariedad personal, desde el interés, desde el placer, rechazará la idea de un criterio objetivo para determinar qué acciones nos construyen y cuáles nos destruyen como personas. La libertad que nos construye como personas es la que tiene como criterio de acción la referencia a un código ético que esclarece qué acciones nos construyen como personas y como sociedad y cuáles nos destruyen. La libertad rectamente entendida se distancia de otras concepciones que la confunden con la arbitrariedad o que consideran que debe tener como referencia solo el interés personal, sea coyuntural o a largo plazo. El relato cristiano incluye la idea de creación. Dios creó al mundo, creó el mundo y lo juzgó bueno y hermoso, con forma y estructura. Por lo tanto, la creación en su conjunto y en cada uno de sus componentes es inteligible. Esta convicción es el fundamento de la razón científica y es también el fundamento de la convicción católica de que la misma naturaleza de las cosas y del ser humano nos dan los criterios de qué acciones nos construyen como personas y sociedad y cuáles nos destruyen. En la teología moral católica, los principales criterios de ética son conocidos a través de la revelación en la Sagrada Escritura, pero deben ser fundamentados por la razón, con el fin de que puedan ser compartidos más allá de las fronteras de la comunidad de creyentes. Además, el desarrollo de la cultura y de los conocimientos plantea preguntas de cómo actuar en asuntos que no están contemplados en la Biblia. En estos casos estamos remitidos a la creación, a la estructura e inteligibilidad de la naturaleza y de las cosas y de los usos sociales para determinar su capacidad constructiva o destructiva. Podemos entonces, a modo de conclusión, dar respuesta a la pregunta planteada en el título: ¿cuál es la misión de la Iglesia en una sociedad libre? Si la respuesta la enfocamos desde el punto de vista de la jerarquía, la misión de la Iglesia consiste en recibir de los predecesores la palabra de Dios, la forma de la fe, la doctrina, la estructura sacramental, el ordenamiento eclesial, custodiarlo, entenderlo y anunciarlo por la predicación y la enseñanza, y hacer operativas en el presente por la celebración de los sacramentos, la muerte y la resurrección de Cristo, acciones por las que Dios dio y da respuesta al problema del sentido de la vida frente a la muerte y
del valor de la vida de cada persona frente al mal ejercicio de la libertad. Solo personas con sentido de vida y con su libertad saneada pueden actuar de modo libre y responsable en una sociedad libre. La esperanza de plenitud trascendente dará a las personas individualmente o asociadas en comunidad el empuje y la motivación para actuar ahora de modo constructivo. Si la respuesta la enfocamos desde el punto de vista de los laicos, y los miembros de la jerarquía antes de ser constituidos tales fueron también laicos, fuimos también laicos, la misión de la Iglesia consiste también en escuchar y recibir el anuncio del relato salvador, acogerlo y participar en ellos, en los acontecimientos salvadores, por medio de los sacramentos. Y una vez constituidos en personas con sentido de vida y libres en Cristo, actuar en medio de las realidades temporales para ordenarlas según los criterios de la verdad y la rectitud ética. Los ámbitos sociales como la familia, la educación, la política, el comercio, la economía, la cultura, el deporte, la administración de la justicia, requieren actores con sentido de vida y responsabilidad moral para actuar de modo constructivo y ordenar la sociedad en sus diversos ámbitos de acuerdo con lo que es verdadero, justo y bueno. En ese sentido, la Iglesia en una sociedad libre contribuye al bien común de la sociedad procurando formar personas libres, llenas de esperanza y sentido de vida y con un sentido de su misión, con criterios constructivos de acción y con sentido de fraternidad y solidaridad. Personas conscientes de que ante Dios la calidad de la gestión de este tiempo crea la idoneidad personal para alcanzar y recibir del mismo Dios la plenitud prometida. La esperanza de una plenitud que trasciende el tiempo, la esperanza de eso que en teología se llama cielo, es la fuerza capaz de construir una sociedad responsable en libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor Molina y Ramón. Qué buenas ponencias, una buena imagen que dibujaste de Joe, Ramón, y excelente exposición sobre el rol que juega la Iglesia en una sociedad de personas libres. El chat está lleno de comentarios, hay muchas felicitaciones. Por ejemplo, aquí dice Ivonne de Suárez: buenas tardes, Monseñor Molina. Agradezco su homenaje al Dr. Kekaisen, haciendo énfasis en su espiritualidad dentro de una sociedad libre. Y luego, pues les voy a empezar a leer algunas preguntas que podemos ir tratando de responder. Hay una pregunta aquí para Monseñor Molina, dice: muchas gracias por su excelente ponencia. ¿Qué podemos hacer para que la cultura latinoamericana sea menos suspicaz respecto de la libertad personal? Una pregunta difícil y casi que requiere otra conferencia. Yo creo que el tema de la libertad personal, es decir, ¿por qué en Latinoamérica no tenemos tantas confianza en la libertad personal? Venimos de experiencias políticas autoritarias, de estructuras familiares muy autoritarias, y yo creo que nacemos como, naturalmente no es una cuestión genética, pero sí es una cuestión de una estructura cultural en donde al poder paterno o materno, porque hay madres también, hay familias donde el poder de la madre es muy dominante. Los niños crecen bajo el tema del poder. Nuestras sociedades
originarias, por ejemplo, la estructura del poder es férreo, y la tradición política latinoamericana con tantas historias de dictaduras nos ha condicionado a que la persona admirable, el líder social admirable es aquel que manda y se hace obedecer. Entonces tenemos que comenzar por cambiar el chip cada uno de nosotros y contribuir poco a poco, quizás desde la misma evangelización y de aquellos que estamos convencidos y sobre todo que ejercemos autoridad, ejercer la autoridad episcopal en mi caso, no como un manejo del poder, sino del servicio a una autoridad que exige tomar decisiones, pero que primero intenta convencer y primero intenta exponer razones por las cuales uno actúa. Uno, cuando tiene que tomar decisiones desde la autoridad, tiene que justificar sus acciones no desde el capricho y la arbitrariedad, sino desde la razón. Yo creo que ahí comenzamos a mostrar que el poder, la autoridad, tiene su lugar en el ámbito de la libertad y debe crear libertad. La autoridad no tiene que tener como referente la persona que ejerce la autoridad, sino la verdad, la bondad que nos debe guiar a todos. Muchas gracias, Monseñor. Aquí hay una pregunta simpática para Ramón. Yo recuerdo mucho que yo hacía una velada con pizza y cervezas, donde los alumnos hacían actos sobre economía. ¿Nos puede contar un poco sobre esta actividad? Claro que sí, con mucho gusto. Él solía ir a un restaurantito pequeño que se llamaba El Mostachón. Yo creo que ya no existe, por eso no tengo pena de mencionarlo. Y incluso se tocaba así como diciendo, vamos a ir al Mostachón. La idea es que ahí a él le daban unas verduritas de boquitas, unos apios, unas zanahorias, y como eso era lo que a él le gustaba, pero iba con los alumnos pedían cerveza y pizza, entonces ahí hacía la anécdota de, en esa época cuando uno es alumno, pues tiene el presupuesto bastante limitado, decía, digamos que ya no tienes más dinero y solo te alcanza o para una porción de pizza más o para una cerveza, ¿qué escogerías? Y no es lo mismo empezar con la primer pizza y la primera cerveza que cuando ya vas con 2 pizzas o 2 cervezas, porque la utilidad marginal es decreciente. Entonces, a ver cuál es la utilidad marginal decreciente de cada alumno. Empezaba su clase de economía con una acción personal de cada uno, un ejemplo que cada uno vivía. Monseñor, aquí hay una pregunta desde Venezuela, de María Consuelo Núñez. ¿Qué posición debemos tener los laicos cuando sentimos que desde la jerarquía están atacando la libertad, o al menos promoviendo sistemas o ideologías que por su propia naturaleza no son libres? Bueno, primero, los laicos tienen mucha libertad en el campo civil y en el campo eclesiástico también. Yo creo que tendría que haber la posibilidad de conversar, de acceder a esa persona en la jerarquía, obispo, sacerdote, para exponerle el propio parecer. De hecho, el Código de Derecho Canónico, tan poco conocido, dice que los laicos tienen el derecho de acceder a la autoridad eclesiástica para exponerle su parecer en cosas opinables o en cosas como es el tema de la política, cuando el laico piensa que el sistema político que está promoviendo, que es una cosa que no es de doctrina, hay elementos éticos implicados,
en qué sistema político estás promoviendo. Hay cuestiones de ética serias, muy serias implicadas, y yo creo que el laico debiera tener la posibilidad. Ciertamente hay toda una tradición de confundir la palabra jerarquía en la iglesia con la palabra jerarquía en el estamento militar, donde el general manda y todos los demás obedecen, pero en la iglesia debiera haber esa capacidad, y yo reconozco que no siempre hay la apertura de parte de autoridades eclesiásticas para escuchar críticas, para en materia de política o de economía, escuchar a un laico que le dice, mire, yo, padre, mire, señor obispo, yo no creo que esta opinión suya en materia económica y en materia política sea la adecuada, por este motivo y por este otro. Esta libertad debiera haber. Entonces, mi respuesta a la señora es, ¿qué podemos hacer? Tratar de tocar la puerta y llamar el número telefónico a ver si le dan acceso a un diálogo. Yo creo que esa pregunta se enlaza muy bien con esta otra, que si nos puede dar algunos ejemplos de temas opinables. Temas opinables muchas veces es, pues, en campo de comercio, de economía, de educación, si hay que promover más qué porción de la educación pública o qué énfasis hay que dar en los programas educativos. Uno puede pensar que en el programa de educación pública hay que darle más énfasis a las humanidades que a las ciencias, o que en materia de comercio hay que favorecer el comercio, hay que, dentro del ámbito de la libertad siempre, hay que favorecer el comercio de las pequeñas empresas, ayudarlas a que puedan competir más libremente. A eso me refiero, a la multiplicidad de decisiones que se toman de día a día desde la autoridad. Hay en el espectro político, por ejemplo, en el espectro político hay opciones que conceden más o menos, un papel más o menos significativo al Estado. ¿Cuánto debe intervenir el Estado en la gestión pública? 40%, 60%, por supuesto están los extremos, 0% y en el otro extremo 100%, pero dentro de los extremos que no son, ¿qué función tienen el Estado? Entonces hay partidos políticos que quisieran una mayor intervención, promueven una mayor intervención del Estado en la cosa pública. Otros partidos políticos consideran que hay que reducir la función del Estado. Eso es una cosa opinable. Yo creo que si debe ser 60% y 40 o 40 y 60, es una cosa que no hay ciencia, es cuestión de feeling, es cuestión de inclinación y gusto político. Yo sé que en la audiencia del Instituto Fe y Libertad posiblemente quiera una reducción al 20% del Estado y más libertad, dejar al Estado simplemente con el tema de la justicia y la seguridad y poco más. Pero eso es una cuestión opinable, es una cuestión opinable dentro de la libertad de los laicos, ¿no? Sí, yo pienso que en el instituto lo que tratamos de hacer es precisamente los laicos que de verdad amamos a nuestra iglesia, aportamos nuestra experiencia profesional y lo que hemos logrado entender, digamos, de la ciencia económica para llevar, digamos, este conocimiento al seno de la iglesia, y que esto es algo que los laicos podemos hacer.
No, por la iglesia. pero no se trata de en el seno de la iglesia, sino se trata en la sociedad. En la sociedad, sí. Sí, ¿cuál es la misión de la iglesia en su sector laico? La iglesia en su sector laico, ¿cuál es su misión en una sociedad libre? Pues ordenar esa sociedad en el área de la política, la justicia, la economía, la educación, ordenarla según los criterios de verdad, de bondad, los criterios éticos. Los criterios éticos. En teología decimos ordenar la sociedad según las dinámicas del reino de Dios. Pero eso se puede hacer desde persuasiones políticas educativas. Por ejemplo, políticas educativas. Dentro en el campo de lo legítimo, de lo ético, pues habrá una variedad de énfasis educativos. A eso me refiero yo, de cuestiones opinables. Políticas educativas, políticas financieras, políticas dentro del margen de lo ético, de lo legal. Hay muchas posibilidades que no tiene por qué la iglesia o saber quién imponer, que es el problema cuando no hay libertad en una sociedad. Es el que detenta el poder decide cómo tiene que funcionar la banca y la justicia y cómo tiene que funcionar la educación y todo lo demás. Entonces comienza el indoctrinamiento. Cambiando de tema, me gustaría leer un comentario que me parece valioso, es de Hugo Siliesar. Excelente homenaje a un discípulo de la libertad, Joseph Kekaisen. Dejó parte de su vida en Guatemala y Quetzaltenango. A muchos nos cambió nuestra visión de vida, personas que iluminan y dejan una huella para toda la vida. Me gustó mucho el comentario. Y hay otra pregunta aquí sobre Joe también. Cierto que Joe era crítico de todo tipo de intervencionismo sobre bases éticas, antropológicas y económicas. A todo esto hay que agregar las dificultades que presenta toda corrupción en el ámbito público. ¿Cómo combatirla? ¿Cómo fortalecer la ética en la vida pública y en la vida de la sociedad amplia? Ramón, ¿nos podrías hacer un comentario al respecto? Sí, yo me estaba imaginando que hubiera contestado Joe, por ejemplo, con temas de corrupción, y él lo primero que hubiera dicho es ¿por qué el gobierno está haciendo esas actividades que generan corrupción? O sea que él pensaba en una reducción del tamaño del gobierno. En cuanto a muchos temas, consideraba la subsidiariedad como un principio fundamental. Esos son temas opinables que se mencionaban antes, pero él creía que mientras menos hiciera centralizado el gobierno, las cosas funcionaban mucho mejor a nivel personal, familia, comunidad y de ahí hasta arriba. Todo lo que se pudiera hacer en una forma subsidiaria sería mucho mejor, y en esa medida el gobierno tendría menos actividades que hacer, menos abarcaría y menos corrupción tendría. Si pensamos en el mercantilismo y contrabando, por ejemplo, él diría, bueno, ¿por qué hay proteccionismo a ciertas empresas? ¿Por qué no podemos competir con productos de todo el mundo y que los más pobres puedan beneficiarse de productos baratos en una forma abundante, con competencia? Esos serían temas que yo me estaba imaginando a yo contestando esas preguntas. Ramón ha mencionado el principio de subsidiariedad. Es un principio de la doctrina social de la Iglesia poco conocido y es el garante de las libertades sociales y de la democracia en cierto modo. El principio de subsidiariedad dice que las instancias superiores, Presidencia de la República o el municipio, las instancias de autoridad superiores no deben sustraer la responsabilidad a las personas y a los grupos inferiores, sus responsabilidades, de manera tal que la
el municipio o el Ministerio de Educación decida en vez de los padres qué educación hay que darle a los hijos. Esa es una decisión de los padres, el municipio, o si la cosa está muy centralizada, el gobierno central no tiene por qué decidir qué orientación de educación única hay que dar a los hijos. Y la subsidiariedad tiene dos caras. Por una parte, que las instancias superiores de organización no deben asumir las responsabilidades que corresponden a las organizaciones menores, sino que en todo caso, desde las instancias superiores de la organización social, se debe facilitar y apoyar a las instancias inferiores para que asuman su responsabilidad, apoyar a la familia para que pueda cumplir sus funciones. Es el principio que garantiza la libertad del ordenamiento social. Lamentablemente, ya son las 7:06, ya nos pasamos de la hora y pues se nos acabó el tiempo. Hay muchas preguntas sin responder. Yo le ofrezco a nuestros oyentes hacérselas llegar a Monseñor Molina y a Ramón para que podamos en el transcurso de la semana irlas atendiendo. Quisiera agradecer enormemente al arzobispo Molina y a Ramón Parellada por participar en la cátedra Joseph K. Kaizen 2020, y a nuestra audiencia de verdad les agradecemos muchísimo su participación, sus comentarios. Estamos muy felices de haberla podido llevar a cabo, aunque sea virtualmente. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad y nuestro trabajo, puede visitar todas las redes sociales y www.feylibertad.org. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches.